hermoso, chicas. Espero ver muchas pulseritas. Yo saqué el diseño y la hice en cobre, la hice en color rosa, la hice en color dorado, bueno, en color plata, y porque ya no tenía más tiempo, por eso no hice de más colores, pero ahorita la vamos a trabajar en color rojo. A quien se lo puse de modelo fue a mi hijo y le gustó, pues espero que a ustedes también. Voy a sacar otra de aquí del mandril que traigo, miren, en tono plata, dorado, muy poquito el material a utilizar. A ver, dice, buenas noches, Marguerite, bienvenida. Este rosa me encantó y el color cobre se ve espectacular. Entonces vamos a trabajar, son muy poquitas, realmente les voy a explicar una sola piececita y vamos a armar, súper fácil, no se las quisimos complicar. ¿Y por qué? Porque a los caballeros pues les gustan las cosas sencillas, a nosotros nos gustan un poquito más elaboradas, pero también lo sencillo es muy bonito y elegante, sabiéndolo trabajar, chicas. A ver, vamos a ver. No me gusta cuando no me fluyen los mensajes, chicas, la sufro. Cecilia Herrera, Marguerite, ya la saludé. Norita Castellano, buenas tardes, noches. María Juárez, bueno, chicas, entonces vamos a empezar a trabajar y cualquier duda ahorita, si es que a ver me alcanza la vista y alcanzo a ver qué les gusta y qué no les gusta, qué quieren preguntar. Maestra Carrillo, Lolis, bienvenida. Moraima, hola. Aquí tengo que hacer como garza mi cuello para poderlas leer, chicas hermosas. Bueno, este proyecto es súper sencillísimo. Son los 3 calibres de alambre que voy a utilizar. No tengo 18. Ya me empezaron a fluir, María Juárez. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Bueno, calibre 18, no tengo calibre 18, puedo utilizar el 20, lo pueden utilizar. No tengo 18, no tengo 20 y tengo 16, pueden utilizar el 16. El calibre 26 es muy poco el que vamos a utilizar, pero si ustedes quieren hacer el resortito o el coiling con lo que está envuelto, estas basecitas como tipo huesitos, lo van a hacer con 26 o con 28. Yo lo trabajé con 28 y con el 26 nomás utilicé muy poco para envolver lo que es el resorte o coiling en esta pequeña base. Vamos a ocupar argollas. En esta, miren, se las traigo de opción. Esta es una argollita de arito de cadena, que son de estas cadenas mágicas de aro, que la puedes utilizar, que no le pasa absolutamente nada al material y pues le da otra vista a lo que es la pulserita. Vamos a hacer un ganchito doble que ya les han enseñado todos los maestros y que ustedes, nada que ustedes no puedan realizar. Angélica Collin, Mina Vázquez, buenas tardes. Bueno, en esta se las voy a ir mostrando para que ustedes vean las opciones y ustedes decidan cómo la quieren hacer. De igual forma, calibre 28 para el resorte, calibre 26. Aquí sí, no tenía calibre número 26 y agarré el calibre número 28 doble para fijarlo a mi base. Trabajé con calibre número 18 y aquí hice una base triple. Formé aritos de cadena con el mismo alambre calibre 18 y de igual forma el brochecito. Es todo lo que tiene. Aquí nomás, para yo no hacer los aritos del mismo alambre, lo trabajé y puse un arito de cadena. Por eso, para darle las opciones, ya ustedes si le quieren colocar 1, 2, 3, ya va a ir variando el diseño. Miren, aquí es en alambre plata. Yo lo uní con 3 aritos de cadena. Bueno, ustedes le van a quitar, le van a poner, si le quieren colgar dije, o de igual forma si quieren hacer una base más grandecita y que les quede como una plaquita. Ya ustedes van a decidir. Yo les doy las opciones, pero ustedes son las que van a poner la creatividad.
Y sí, no me aparecen los mensajitos y no sé el por qué. Vamos a tratar otra vez de entrar, al cabo traemos tiempo. Traigo avances y espero que no se me enfade. Ya saben, chicas, nosotros les damos los materiales con los que nosotros trabajamos, pero realmente ustedes van a colocarle su toquecito personal. Carlitos Ramírez, hola, saludos, maestro. Qué bonito, dice Rosa González. Alba Luz, buenas tardes. Angélica, bueno, chicas hermosas, a todas las que se van integrando, bienvenidas. Y ahorita las leo. Estamos 49 personitas conectadas, eso me gusta. Bueno, yo la traigo en dorado. Ya saben que a esta maestra le gusta tener una pulserita de cada color. Pues resulta que tengo unos alambritos en tono rojo y dije yo, ¿quién soy yo para no utilizarlo y sacar lo que es? Este es calibre 18, el 28 y este es 26. Son los que vamos a utilizar. Con el 28 yo voy a sacar un coiling, un resortito. Yo lo hago con la varilla más pequeña de nuestra herramienta. Si ustedes no la tienen, pueden utilizar un tramo del calibre número 18 de alambre galvanizado, alambre de cobre, lo que ustedes tengan, pero ustedes saquen su proyecto. Chicas, ¿qué tanto vamos a ocupar? Con 35 centímetros es más que suficiente. ¿Qué vamos a ocupar? Esto fue el resorte con el 28, es toda su participación del 28. El 26 lo vamos a utilizar para montar el resortito en la base, se los estoy volviendo a repetir, es muy fácil de hacer. Y el 18 es para formar nuestras basecitas. Yo ya les traigo avance porque todo es repetitivo. Y para las que se van integrando, este es el diseño que vamos a realizar, pero ahora lo vamos a hacer en tono rojo. Y vuelvo a ver el por qué. El por qué me castiga. Amiguita Lubis, Mari Benítez, Brenda Jiménez, Malu Flor, Claudia Osiris, hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, chicas, a las 52 personitas que estamos conectadas. Y vamos a dar inicio, porque a esta chica le gusta mucho platicar. Vamos a ocupar primeramente nuestro calibre número 18 para formar nuestras basecitas y nuestra pinza cónica o pinza 6 en 1. Gracias por sus corazones, Bueno, si yo utilizo, a mí me gusta más trabajar con la pinza cónica porque ya uno va agarrando manías y ahí le va quedando un poquito más parejo, pero para quien todavía no tenga esa habilidad, vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 y vamos a utilizar nuestra medida número 3, 1, 2 y 3. Vamos a hacer una con la pinza cónica. Carmen Escamilla, ya está, maestra Tere, miren sus alambritos, maestra Tere, muchísimas gracias. Estos alambritos es un obsequio que me envió la maestra Tere, qué bueno que le tocó verme trabajar con ellos, maestra, muchísimas gracias, me encantaron. Y vamos a empezar con nuestras basecitas, yo le digo una basecita tipo huesito. Y vamos a colocar nuestro calibre número 18 y vamos a girar. Voy a formar un arito, ¿ok? Coloco mi pinza y nivelo, marco mi arito, ¿ok? Es un arito, marco, como si estuviéramos haciendo un engarce sencillo. Esta es la medida que yo agarro, que es exactamente de mi pinza cónica 1,5 centímetros. Es lo que va a tener de separación. Con esta yo trabajo mejor, ¿ok? Ay, muchísimas gracias. Y vamos a colocar aquí el 1,5 centímetros y vuelvo a marcar. Ahora sí, vuelvo a colocar en mi medida, que es la 3, para formar otro arito, ¿ok? Hasta aquí va la primer parte. Pero yo quiero un huesito o una base doble. A mí me figura huesito. Yo estoy trabajando de mi carrete y con este hermoso alambre.
Están preciosos, Lubis. ¿Qué vamos a hacer, Lubis? Ya mostré, miren, pulserita, no es brazalete porque tiene movimiento. Los brazaletes son los que se ajustan. El brazalete es como el que hizo el maestro Arturo, como el que hizo la maestra Verónica. Esta es una pulsera, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar yo con qué la hago dúo, para que se vea más bonito y que demos la opción que no nomás es una, son dos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una basecita, así pueden trabajar si ustedes quieren que su base tenga un solo aro, pero yo no, voy a hacer una base doble. ¿Qué quiere decir? Que vuelvo a girar y marco. Ya mi primer base me va a dar mis marcas. Aquí vuelvo a colocar pinza y traigo hacia mí lo que es el alambre, vuelvo a colocar la pinza y giro. Si es que yo lo quiero doble, ¿ok? Es un huesito o una basecita doble, un huesito le llamo. Si ustedes quisieran triple, miren, en esta yo la trabajé doble y en la roja también. Pero si ustedes quisieran, esta hermosa, Lubis, me encantó. En este lo trabajé doble, pero si ustedes lo quisieran como esta que traigo en cobre, son 3 basecitas las que tenemos que formar. ¿Y cómo se van a formar? De igual manera nos vamos a nuestra base y giramos. La primera es la que va a dar nuestra medida. Aquí volvemos, marcamos y vuelvo a colocar. Y hasta aquí ya quedamos si nosotros queremos nuestra basecita de 3. Todo es en una sola, es una sola pieza, chicas. Y vamos a cortar. Ay, qué bueno que les guste, chicas. 60 personitas conectadas. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, esta es una basecita que hicimos triple, ¿ok? Vamos a hacer una doble porque yo estoy trabajando con bases dobles, pero yo quise que ustedes vieran cómo van a ir formando las piezas para esta pulsera súper sencilla, bien sencillísima. Antes de que iniciar nuestra otra pieza, nuestra otra base, corto puntas, bien importante, chicas. Saludos, Jazmín. Ada, qué bueno que te gustó. Bueno, miren, ahora sí, ya se las hice con la pinza 6 en 1. Yo definitivamente, ya esta maestra es mañosita y me gusta utilizar mi pinza cónica. Aquí yo le pongo a veces una marquita y vamos a girar. A mí se me facilita muchísimo más. Marco. Con mi misma basecita de mi pinza, yo ya sé que esto es 1,5 centímetros y marco y vuelvo a colocar. Aquí yo tengo una base sencilla de uno solo. Amiguita Carolina Luis, qué gusto saludarte. Tenía rato sin saber de ti, hermosa. Y giramos. Aquí ya la primer base me da mi margen, me da la dirección que yo voy a tomar. Coloco nuevamente mi pinza y marco. Vuelvo y seguimos. Y aquí ya tenemos formadita nuestra base. Si esta que quedó un poco abiertita, la cerramos y no pasa absolutamente nada. Siempre hay que terminar bien de dar nuestros círculos para que nuestras basecitas queden lo más parejita que se pueda. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cortamos y ya tenemos. ¿Qué tantas vamos a utilizar de estas bases? Vamos a utilizar 6, si la medida es mediana para caballero, con 6 huesitos más los aritos de las argollas que vamos a utilizar, nos da una medida de 21 o 22 centímetros, ya con el gancho y todo eso. Entonces es una medida mediana. Yo se la medí a mi hijo y le gustó. Entonces esta le quedó
perfecta. Miren, en plata, no les digo, hice una y rápido me puse a hacer de todos los alambritos, de todos los colores que tenía. Katia, me encanta ese color rojo, queda hermoso. La maestra Tere Cruz lo tiene, chica. Alicia Trinidad, llegando tarde. No, va llegando muy bien. Martina Estrada, buenas noches. Todas las de color cobre triple se ven hermosas, se ve hermosa. Bueno, aprovechando, ya saben, la maestra Celia, ella tiene a la venta lo que es el cobre esmaltado. Lo pueden garantizar de meterlo a la alberca, de meterlo a la playa, de bañarse con él, aparte de que tiene sus propiedades curativas. Entonces, y se ve muy bonito lo que es el tono. Ya ustedes van a elegir con qué alambre van a trabajar. ¿Qué otra cosa para las que se van integrando? Vamos a ocupar lo que es el resortito, 35 centímetros de resorte, hecho con la varilla más pequeña, es más que suficiente. Si no tienen calibre 28 para hacer el resorte, les puede funcionar su calibre número 26. Jazmín dice, maestra, disculpe, mire qué interesante información, yo no sabía esto. Ay, ¿de qué? Del cobre, las propiedades, creo que eso es. Bueno, ¿qué más vamos a ocupar? Nuestras argollitas. Elsa Riola, bienvenida. Bueno, chicas, estamos 67 personitas conectadas y ustedes saben que eso me hace feliz porque me gusta compartir con todas ustedes. Y llegó Carlita, la de los corazoncitos. Bienvenida, hermosa. Bienvenidas a todas, chicas hermosas. Bueno, como en color rojo, pues no tenemos argollas, pero tenemos alambre 18, yo las voy a hacer con mi calibre número 18, pero de igual forma si la hacen dorada y tienen su cadenita de aritos, ustedes utilicen lo que ustedes tengan, chicas. Exactamente, Jazmín, tiene muchas propiedades lo que es el cobre esmaltado, entonces hay que aprovecharlas. La medida de mi pinza 6 en 1 para hacer las argollas las hago en la medida número 4. ¿Y cómo las vamos a hacer? Pues vamos a sacar cuantas argollitas ocupemos. Yo ya las traigo avanzadas, mis pinzas, hay unas de corte recto que quedan o con una ceguetita que quedan perfectas. Entonces aquí yo de un solo corte ya saqué mis 2 argollitas. ¿Qué tantas argollas vamos a ocupar? Depende las basecitas con las que ustedes armen su diseño, ¿ok? Entonces van a ser argollas del tamaño que ustedes quieran. Estas son de 7 milímetros las que yo ocupé para utilizarlas de separador, para unir mis piezas. Bueno, ya tengo mis huesitos, voy a hacer las basecitas dobles, pero ustedes la pueden hacer de 3, de 4, de 5, cuán ancha y grande quieran sus bases. Aquí vamos a sacar otra para que no quede mi alambre ahí dobladito, ¿ok? Entonces yo ya traigo mis aritos, mis argollitas. Esta para las que se van integrando es triple y esta es doble. Yo le di forma como de unos huesitos. Bueno, ahora sí, aquí me quedó un pedacito de resortito y vamos a ocupar calibre número 26. ¿Qué tanto voy a ocupar? Con 15 centímetros es más que suficiente. Pero vamos a cortar un poquito más porque estamos en cámara y para no quedarnos cortas. A lo mejor si les quito el tapetito van a apreciar un poquito más el rojo. Bueno, ¿qué tanto es lo que voy a ocupar del resortito? Son 5 o 6 centímetros. Miren, voy a cortar 6 centímetros. Sé que con 5 es más que suficiente, pero de igual forma, para no quedarnos sin espacio para rellenar. Lidia, amiguita Marcela, buenas noches. Amiguita Elizabeth. Ay, muchísimas gracias.
aquí está el anillo. Yo creo que ya lo compartí, amiguita. Ya ni sé ni dónde están los tutoriales de tantas clases que he compartido con todas ustedes. Bueno, vamos a agarrar nuestra basecita y miren, esta nos queda unidas y esta queda abiertita. Si ustedes no tienen calibre número 26 y tienen nomás el 18 y el 28, es más que suficiente. Como es 26, voy a utilizar un solo hilo, pero si ustedes utilizan el 28, agarren doble, que sean 30 centímetros, lo doblan a la mitad y les va a hacer la misma función del 26. Voy a hacer esto, voy a fijar primero una vueltecita en la primer basecita y ahora sí voy a abrazar con una y dos vueltecitas las dos bases, ¿ok? Aquí ya quedó y dejo siempre una pestañita para yo sujetar. Ahora vamos a introducir, estos son 6 centímetros. En uno, creo que los que hice me alcanzó con 5, pero ese no es ningún problema. Ahorita lo posiciono así y vamos a envolver. Por eso les digo que no tiene nada del otro mundo, nada que yo les traiga nuevo, a lo mejor la basecita, ¿verdad? Y vamos a envolver. Si se fijan, queda un poquito más anchito de esta parte donde están formados las bases. Aquí es más que suficiente. Si yo le doy todavía otra vuelta, aquí me va a quedar sucio mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a estirar para que me quede bien formadito y vamos a abrazar con una y dos vueltecitas. Y voy a cortar. Les vuelvo a repetir, no es nada del otro mundo, ni nada que ustedes no sepan, pero me encantó. Y aquí voy a colocar mi uñita y vamos a girar. Pues no quiso cortarse, vamos a utilizar nuestra pincita, si no, aquí nos vamos a quedar. Katia, qué bueno que te guste y vamos a fijar. Estas son de las piececitas que si ustedes quieren una medida, vuelvo a repetir, de 21 centímetros, ya con el broche, ya con sus argollas de separación, van a utilizar 6 piezas de estas. Gracias a las 65 personitas que están conectadas, chicas. Y yo ya les traigo avance, ¿por qué? Porque a esta maestra le gusta platicar, ¿verdad? Y les gusta mostrarle todas las posibilidades que ustedes puedan tener. Pues tengo más que 5, vamos a formar otro. Aquí yo ya traigo mi base formadita y vamos a rellenar otro. Ahora sí, vamos a agarrar el resortito de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si van a utilizar 5.5, lo vamos a dejar. Si van a utilizar 6 basecitas de esta con 30 centímetros de resorte, es más que suficiente. Buenas noches, bienvenida, Aurora. Y con 15 centímetros del calibre número 26 es más que suficiente. Por eso les digo, es una pieza muy rápida de hacer, muy bonita. Y ahorita les voy a mostrar con cuál la quise hacer dúo yo. Pero ahí sí, no les voy a dar 2 para no complicarle la tarea. Quien quiera y les voy a dar una explicación nomás. Leticia, bienvenida. Buenas noches, Aurora del Ángel, bienvenida, chicas hermosas. Bueno, yo ya tengo mi otra basecita y vuelvo a hacer lo mismo. Miren, esta me queda unida, pero esta está separadita. Agarro una pestañita de 1 o 2 centímetros, lo que me permita sujetar con mi dedito y voy a abrazar mi primer base. Ahora abrazo con una y 2 vueltecitas, las 2 basecitas, coloco lo que es mi resortito. Ustedes lo pueden hacer más anchito. Yo le di de separación 1,5 centímetros y me pareció que quedó bonito, se ve delicadito. Y vamos a envolver, pero les vuelvo a repetir, es como yo lo realicé. Ya ustedes, como lo quieran
diseñar como más les guste. Aquí si yo veo, voy a unir un poquito y di espacio. Quedó perfectamente bien. Vamos a ajustar con mi pincita. Ayudo mi alambrito para fijarlo. Si se separan los aritos, invitamos a nuestra pinza cónica y unimos. Todo bien fijo, bien niveladito. Coloco uñita, no alcanzo aquí. Y vamos a cortar, siempre tocando que no queden los filitos. Chicas, bienvenidas. Bueno, chicas, ¿qué les ha parecido esta cartelera fantástica para ellos? Y que ahora hubo de invitados 2 maestros. ¿Qué les ha parecido? Siempre la maestra Chelis, pues sorprendiéndonos, ¿verdad? Con todos sus proyectos. Yo la felicito porque es muy trabajadora la maestra. Aquí yo ya tengo mis 6 piezas que yo voy a utilizar. Tengo mis argollitas y vamos a empezar a unir. Pero antes de unir, para tener todo, vamos a hacer de una vez lo que es el brochecito. Para que ustedes vean, yo ya voy colocando todo. Esta está de intrusa, pero ahorita van a saber el por qué. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuestro brochecito. Si ustedes quieren hacer un broche sencillo, pueden realizarlo. Recuerden, yo les estoy dando la forma que yo lo realicé, pero ustedes son libres, chicas, de hacer su diseño como más les guste. Miren, yo ya no más, como dicen, ya la práctica hace el maestro. Son 3.5 centímetros los que yo doblo. Y pues, ¿qué vamos a decir? La maestra Chelis ya les ha dado sus cursos básicos y les enseña el paso a paso. Ya ustedes, para brochecitos, para los componentes, hasta para estas piececitas, son súper expertas. Vamos a enderezar donde andan mis pincitas, que quede bien niveladito lo que es nuestro brochecito. Que queden bien. Ahora sí, con nuestras pinzas cónicas vamos a formar nuestro arito y ahí viene nuestro patrocinador, que es el pan, y vamos a dar 1, 2 y 3 vueltecitas. Es más que suficiente. Es súper resistente lo que es este alambre, chicas. Si se fijan, ahí le estoy. Viene muy resistente el calibre número 18. Y yo como juguetito nuevo. Me hice de todos colores. Muchas gracias, maestras, para apoyar lo más que podamos a las chicas. Así es, maestra. Y eso nos llena de bendiciones, chicas. El compartir, el dar las cosas. Nos llena de satisfacción y nos llena de bendiciones. Aquí voy a cortar, giro un poquito. Yo cuando las utilizo, que son para dama, este pedacito lo dejo más larguito y decoro. Pero como ahorita es para caballero y les gusta no tan decorado, lo más sencillo, así me dijo mi hijo, no le cuelgue tanto, hágala lo más sencilla que se pueda. Entonces, a petición. Iracema, buenas noches. Colocamos, gracias a las 68 personitas que están conectadas, en lo más gordito de nuestra pinza y hacemos nuestro giro. Todo me gusta manipular con mis manitas. Y aquí vamos a levantar. Está súper resistente. No se nos va a doblar para nada lo que es el alambre. Y créanme, chicas, que manejo los alambres durísimos y este viene con muy buena resistencia. Bueno, aquí está el ganchito que vamos a utilizar. Amiguita Fiorella, buenas noches, un abrazote.
No, de ese tiempo, amiguita, para aprender. Bueno, aquí tenemos nuestros 6 componentes y ahora sí, vamos a unir lo que son nuestras basecitas. Vamos a ocupar estas pincitas. Y así nomás, siempre las argollas vamos a hacerlas de ladito para ir acomodando. Y yo creo que yo hice 2 para cada huesito, para cada basecita, pero recuerden, ustedes pueden colocar 2, 3, 4. A ver, ¿por qué se puso a oscuras? No le gustó el color. Chicas, corazoncitos. Y vamos a ir uniendo. Ahorita les voy a enseñar otra, verán. Les vuelvo a repetir, no las vamos a hacer, pero les voy a dar una pequeña explicación. Gracias por sus corazones. Aquí ya pasó el del pan. Les digo que es la hora que doy las clases. Es que ustedes váyanse por su cafecito. Y así, miren, qué bonitas se ven rojo. Me gustaron todas. Hasta una rosa hice para mí. Y a mi hijo primero le mostré la color dorada, después le mostré la plata y le gustó más el tono plata. Ya tengo a quien vendérselas. Sí, juren que el pan. No sé si sea estrategia de esta hora mejor dar clases que comprar pan, ¿verdad? Miren qué bonita. La pueden utilizar para cadena, la pueden utilizar para esta pequeña pulserita. Aquí, ¿qué es el objetivo? Que ustedes aprovechen la técnica donde más les guste, donde más se les facilite. Buenas noches, bella. Ada Martínez, es el pan, así es, Adita. Entonces, mejor trabajar que comer panecito. Todo súper sencillo, chicas, y con muy poco material y les va a gustar. Qué bueno que te gustó, Ana María. Sí, chicas, yo le digo a la maestra Chely, siempre que piden algo para caballero, ay, 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 me ponen a pensar porque más nos enfocamos, más hacemos nuestro trabajo para las damitas, pero también pues son retos, ¿verdad? Retos que a uno le pone. Y aquí ya están unidos los 2, 4 y 6. Y vamos a invitar a nuestra reglita, Rocío Nava, qué bueno que te guste. Y vamos a voltear para medir. Miren, esta da una medida de 17 centímetros y medio. Todavía me falta colocar el broche y unas argollitas a los lados. A ver, no sé si las hice grandecitas, aquí está. Y vamos a seguir colocando. Bien importante para que ustedes sepan que una medida 21, 22, pues nos vamos a lo que es una medida de nuestra muñeca, lo que son para los caballeros, por más delgados que sean, es gruesecita. Entonces mi hijo es medida mediana y ahorita la voy a medir, creo que fueron 21 centímetros y medio o 22. Entonces ahí ustedes van a ir jugando con lo que más les guste. Miren, a este lado yo le voy a poner, donde voy a colocar el brochecito, le pongo unas argollitas un poco más pequeñas, que estas las hice con lo más gordito de mi pinza cónica. Súper fácil, chicas, para que ustedes les den su reconocimiento, para que cumplan con sus tareitas. Es el 18, a ver, Miss, ¿cuánto usó de coiling para cada huesito, para cada basecita o huesito, así le nombré yo? 5 centímetros, te alcanza con 5.5 para un espacio de 1,5 centímetros. 5 centímetros también es suficiente.
Bueno, que quede bien unidas las argollitas y se ve hermosísima. Miren, hoy la voy a agarrar para mí, chicas. Miren qué bonita. En roja, chicas hermosas, miren, nomás el brochecito y vamos a medirla y les voy a mostrar todos los colores, cómo se ve. Bueno, aquí está, yo la tengo en color rojo gracias a la maestra Tere, son 20 centímetros lo que mide la color rojo. Si ustedes les piden más grandecitas, traten de hacer la medida, piden lo que es la medida de la muñeca de la persona que se las encargue y ustedes, pero pues esta me gustó para mí y pues a las damas también hay que consentir. Ahora sí, bueno, este es el tono rojo. Les voy a mostrar, porque yo también la hice en tono rosa, esta también me gustó para mí. ¿Se puede hacer con calibre 18? Es con calibre 18, hermosa. Las bases es calibre 18 y utilicé el calibre 18 para la base, utilicé el calibre número 28 para los resortitos y utilicé calibre 26 para montar lo que es el resortito en el huesito, pero si no tienen calibre número 26, hagan uso del calibre número 28, lo doblan a la mitad para que les quede más reforzadito. Nada hay impedimento. Miren qué hermosa se ve en la plata. Esta le quedó a mi hijo y esta también. Y ahorita les muestro en la de cobre. Bueno, esta dorada mide 21 centímetros ya con el broche. Okay, entonces ustedes ya van a ir agregando, van a quitar, van a aumentar. Miren qué hermosa se ve. Pero aquí está la de cobre. La de cobre hice la base con 3 huesitos, con 3 basecitas, por eso se ve un poquito más gordito lo que es el resortito. Se ven hermosos, ya saben que la maestra Chelis vende lo que es la calidad del alambre del cobre esmaltado. Les vuelvo a repetir, el cobre esmaltado lo pueden meter a la alberca, se pueden bañar con él, pueden meterse a la playa, aparte que tiene sus propiedades curativas. Le falta a la maestra Chelis poner todos los beneficios que tiene el cobre. Dicen que cuando nosotros nos sentimos, ahí van los consejos de la abuelita, para consejos llámenme, chicas. Cuando nos sentimos con la pila, como dicen, ay, ando con la pila descargada, sí, pues dicen que debemos de utilizar algo en cobre y esto nos ayuda a nivelar. Será cierto, serán mentiras, serán creencias, pero úsenlo, chicas. No tengo 28, Rosa González, puedes utilizar el 26. Bueno, chicas, ¿cómo es que yo hice el dúo? Miren. Esta es una pulserita que se va a ver hermosa con esta. Bueno, vamos a quitarnos la rosa porque no la terminé. ¿Qué es lo que yo, cuando ustedes, como yo vendo, pues una es muy poquito, entonces hay que enamorar a nuestro cliente con 2, ¿verdad? Me encanta el oro rosa, también lástima en nuestro país no se consigue. Y esta es súper sencilla. Pero como nosotros estamos impuestas a lo que es el alambrismo, yo esta la había preparado. Estas son puras cadenitas de aluminio, de aritos y es hilo chino. Pero ya que vi esta dije, ay, bueno, pues me gustó. Entonces son las 2 pulseritas. Esto se pudiera decir que es de bisutería y esto pues ya es joyería en alambrismo. Entonces se ve muy bonita. Estas son con 4 hileras de cadenita circular y estas son 3, 1, 2, 3 y en estas son 4 y esta me gustó para la dorada. Entonces hagan los jueguitos súper bonitos, a mi hijo le encantó. Voy a subir la fotito donde él me prestó su muñequita para que le tomara la foto a su mano con estas pulseras. ¿Cómo se hace? Se las voy a dar rapidísimo porque sé que a muchas les gusta o dicen la maestra nomás nos entusiasmó y nomás hizo para ella. Yo sé que ustedes lo han visto, es esta cadenita de aritos. Esta es de 3,
pero ustedes la pueden hacer de 4, de 5, de 6, de 7 hilo chino. Ok, entonces van a agarrar 3, 4 o 5 tramos. Ahí va a depender qué tan gruesa ustedes quieran esta pulsera. Ok, no, es que tenemos, digo yo, no vaya a ser, es que les doy 2 trabajos, maestra. Si la queremos hacer, okidoki. Porque yo dije, ay, para mi pulsera rosa, ¿quién soy yo para no hacerme el juego? Y me encantó. Esta yo tenía pensado dárselas, pero pues dijimos, nos gusta el alambre, es sencillísima, pues me fui y saqué esta. ¿Ok? Bueno, yo ya traigo avances, chicas, pero ahí les va. Yo nomás se las iba a explicar de a cómo. Pero aquí dice, ya nos dieron luz verde, ¿verdad? ¿Y quién somos nosotros para decir que no? Y yo dije, no, de rapidísimo. Y así les platico también del próximo taller fantástico de set completo, chicas. Las esperamos. Miren, yo para la muñeca, para lo que es medida mediana, que es mi muñeca, utilicé 17 centímetros de cadenita. Esta es la cadenita más pequeña. Y corté 3 tiras. Sí, dúos hay que hacer, maestra Chelis. Sí, ya me gustó. Bueno, si ustedes dicen una la corté de 17, otra la corté de 16... No se preocupen, al momento de que nosotros vamos envolviendo con el hilo chino, nosotros ya vamos quitando lo que agregamos de más. Entonces con 17. Si ustedes la quieren hacer más grandecita, corten sus tramitos de 20 centímetros. Al cabo estos aritos nos echan a perder. Y la vamos a hacer, les vuelvo a repetir, ¿qué tan ancha la van a querer? Depende. Si ustedes, este es de 3 y la negra es de 4 hileras, pero la pueden hacer de 10, de 8, de 7, de la paciencia que ustedes tengan. Sí, ya pasó el pan, Jurenca. Sí, es de es con maña para no comer pan. Bueno, ahora sí, ya tenemos los 3 aritos y vamos a buscar un hilo chino. A ver si lo acerco. Vamos a utilizar, me van a esperar tantito nomás para ir por un encendedor, porque yo no tenía preparado eso, pero aquí estamos cerca. Ahí vamos. Para que ustedes hagan, para que el próximo proyecto la maestra Chelis diga, vamos a hacer dúo, unas pulseritas dúo. Bueno, del hilo chino, no sé si sea .8 de 1 milímetro. ¿Qué es lo que tienen que hacer si ustedes tienen una arito un poquito más grandecita que este? Ada Martínez, lindísimo el anillo. Ay, muchísimas gracias, hermosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que el hilo que ustedes vayan a utilizar pase 2 veces, porque es encontrado. Se los voy a explicar rapidísimo porque no tiene nada de difícil. ¿Qué tanto de hilo chino vamos a ocupar? 2 metros. Gracias por sus corazones, chicas hermosas, pero aquí por cámara hagan de cuenta que estos van a ser 2 metros. Bueno, pero para yo no estar manipulando hilos tan grandes, vamos a cortar nomás un pedacito. Ok, ya están mis 3 tiras de 17 centímetros. Bien importante, estos son 2 metros de hilo chino. Bien importante quemar o utilizar un poco de pegamento. Y yo ya me quedé con la roja, ¿no? Muy presumida. Al cabo se ve la manita nomás. Entonces voy a quitar un poquito aquí el encendedor, que me deje. Como les digo, si no quieren quemar, utilicen un poquito de pegamento, le ponen como tipo aguja, lo hacen y es más que suficiente de cada extremo. Vamos a hacer aquí.
Esto es para que agarre cuerpo, para que sea más fácil. Bueno, chicas, mientras nos permita la transmisión, ojalá y no se nos corte. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro mis 2 metros, ya tiene quemado con mi encendedor o con un poquito de pegamento para endurecer un poquito las puntas y no batallar. Vamos a ir introduciendo lo que son las cadenitas. ¿Cuántas hileras de cadenas van a ser? Las que ustedes quieran y la paciencia que ustedes tengan. Súper, súper facilita, porque 2 es mejor que 1, chicas. Entonces ya saben, nosotros siempre, igual en los talleres gratuitos que forma la maestra Celia o los talleres que hacemos de paga, nosotros estamos para consentirlas. Así quedó a la mitad. Aquí debe de quedar 1 metro de este lado y otro metro del otro. Al principio nomás es donde se nos va a dificultar. Me voy a la segunda hilera de los aritos. Voy a acomodar bien. Y vamos a cruzar. A ver, esta es la 2, no me vaya a ir por la primera. Que queden del mismo ladito, o sea, de costadito. Mira, ¿van? Es como el ángulo recto, encontrados. Vamos a cruzar. Primero crucé un hilo. Yo me acomodo, es mi forma, chicas, de trabajar, pero sé que ustedes se las van a ingeniar y lo van a hacer más fácil. Agarro el otro extremo. Se ven hermosas, ¿verdad? Ay, qué fachosa yo. Me gustaron y no todas me gustan, chicas. Y vamos a cruzar. Siempre que los aritos de nuestra cadenita queden parejitos. Recuerden, estamos encontrando nomás. A ver, aquí me voy a acercar un poquito. Aquí me faltó quemar un poquito más lo que es la punta para no batallar. Y no se vayan a asustar, porque ya utilizando bien, amiguita Alejandra, buenas noches, bienvenida hermosa. Ya llegó nuestra amiga Alejandra con uno de los proyectos que hizo en la cartelera fantástica, pues ganó una portada de un grupo y ella súper feliz. Entonces, chicas, como siempre les digo, sin miedo al éxito, vamos a agarrar esta puntita. Ahí está. No crean que se les va a hacer batalloso, ¿eh? Vuelvo a voltear, siempre hay que acomodarnos y parece que no va a tener ni figura, porque yo casi tiraba las cadenitas. Así es, por los eslabones y todo va a ser lo mismo. Yo ya traigo esta para mi pulsera rosita, que esta se va a hacer más fácil, yo nomás para que vean cómo se hizo de inicio. Pero todo es repetitivo, miren, conforme nosotros vamos avanzando, es como se le va viendo forma al diseño. Aquí yo sí estoy trabajando con los 2 metros y miren lo que hago. Vamos a cruzar siempre, primero de un lado, si pasa por los 3 al mismo tiempo, excelente, como pasó aquí, miren. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Yo volteo mi tejidito. Leti, si tienes aguja de ojo ciego, se le llama, uy, excelente. Y el otro lado se cruzan, son encontradas nomás. Miren, aquí salió. Y vamos a ajustar. Conforme nosotros vamos haciendo esto, se va haciendo esta cintilla y esto lo puedes utilizar para choker, para estas pulseritas, para una cintilla de un sombrero. Esta la puedes mojar, es una cadenita de aluminio que no le pasa absolutamente nada. Y aquí pues cuando nosotros ya vemos estos 3 aritos, los últimos, pues ya vemos, ¿verdad? Como dice la Rosa de Guadalupe, vemos el airecito de que ya estamos terminando. ¿Y cómo hace para
cerrarlas. Ahí vamos, ok, y cruzo primero. Así es, porque cuando yo empecé a hacerla, no la inventé yo, no viene ahí en los videos, en los tutoriales, y me gustó. Pero cuando empezaba y llevaba 3 aritos cruzados, decía, no, esto no es lo mío. Pero ya ahorita que llego a lo último, entonces veo que me llegue el airecito de la Rosa de Guadalupe y veo ya lo bonito que queda. Pero que no se crucen, que no se hagan hacia el otro lado, que lleven un mismo nivel lo que son los aritos. Bueno, aquí yo hice de inicio, aquí agarré 30 centímetros y los pasé y los centré a la mitad, ¿ok? Y hice un nudito y le agregué una hematita dorada. Aquí no me gustó porque se quemó y se puso un poquito oscurito. Aquí usen, si van a utilizar colores claros, utilicen una gotita de pegamento. Y en este lado donde yo dejé, que fueron los 2 metros que utilicé y sobra bastantito, aquí simple y sencillamente yo hago una lazada sencillísima. Karina Cruz, por la misma fila, aritos los 2 hilos. Jiji, dice Lubia. Hola maestra, buenas tardes. San Rita, bienvenida. Bueno, ahorita las leo, chicas, porque ya se me fueron varios mensajitos. Y aquí vamos a cortar porque tengo muchísimo. Y vamos a colocar la hematita que ustedes vieron dorada. Vamos a pasarla. Y voy a medir del otro lado con lo mismo que nos sobra de los hilitos, nomás de un costado vamos a agregar 30 centímetros y es lo que nos va a servir. Aquí voy a hacer una lazadita que se le llama, ¿cómo se dice? Algo así como costura de cirujano, que es una vuelta y 2 y vamos a ajustar. Antes de yo apretar aquí, pues me voy del otro lado para que me quede lo más parejita que se pueda. Entonces aquí me falta un poquito subirla. Corto y quemamos, pero ya saben que este color va a oscurecer. Entonces le podemos agregar un poquito de pegamento. Y así nos queda, ya ustedes van a decidir si lo quieren 17 centímetros, es para una medida mediana, cruzamos y hacemos el nudo plano de macramé, que es como se cierra con este nudito. Súper fácil, chicas, y si quieren hacer el nudito franciscano, pues ya ustedes van a elegir. Muy bonitas, esa pues no era una clase, sí la había programado al principio de decir, y esa la voy a dar, pero después dijimos, estamos impuestas al alambrismo, y pues saqué esta pulserita que me encantó. Y la pueden hacer collarcito, la pueden hacer pulsera, pueden hacer de los 3 tonos, porque siempre 2 es mejor que 1 y 3 pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces ustedes tengan de todos los colores y de todos los sabores para sus clientas. ¿La hematita se hace negra? No, Jurenca. Carmelita, qué bueno que te gustó. Gracias a las 76 personitas, siempre súper feliz porque me siento súper acompañada por todas ustedes. Y la de color cobre, bellísima. Les vuelvo a repetir, el cobre esmaltado lo tiene a la venta la maestra Chelis, tiene promociones. Y pues aquí están las otras, estas las que se vinieron de intrusas. Y como estamos en octubre y caracteriza, simboliza por el mes de octubre que es de Cáncer, el rosa se utiliza mucho en este mes, queda súper bonito este dúo. Ahorita yo le hago lo que es el brochecito y ya queda mi conjunto de pulseritas, chicas hermosas, que si muchas veces no quieren hacer lo que es el nudito de macramé, que es súper fácil, ya ven que las muchachas dicen, a ver, la hacen 1, 2, estas se pueden bañar con ella y no le pasa absolutamente nada.
Gracias, maestra, quedaron hermosas, dice María Eugenia, qué bueno que les guste, chicas, pues este es el proyecto, esta es nuestra clase, amiguita Gloria del Carmen, qué gusto saludarte. Esta es nuestra clase número 5, mañana tenemos nuestra clase número 6 y vamos a cerrar con fiesta porque la creadora y dueña de este proyecto y de este grupo, pues va a estar de manteles largos, va a cumplir un añito más, la maestra Chelis, miren, y yo bien, me voy a quedar yo creo que con 2, 3 jueguitos de esta. Miren qué bonita, esta es un poquito más grandecita. Bueno, chicas, hay de todos los colores. Y pues, chicas, las invitamos al taller fantástico de set completo que da inicio el 3 de noviembre. Y como estamos invitando al taller de dijes que muchas de ustedes ya están, quiero enseñarles los proyectos porque todavía están a tiempo de anotarse, gracias a las que confían en nosotros, en el trabajo de este gran equipo de 3 maestras. Siempre los digo, la maestra Verónica Morales trabaja súper bello, la maestra Chelis tiene una pedagogía y un trabajo excelente. Y pues espero que el trabajo mío pues también les guste, chicas. Quiero mostrar un poquito de lo que vimos en el taller fantástico de dijes para que vean que nosotros muchas veces no enseñamos los proyectos. ¿Por qué? Porque al momento de dar la clase nosotros damos de más. Nosotros trabajamos, yo en lo personal trabajé en este dije que es dije, le llamé dije rayos de sol. Hicimos esta pieza. Esta pieza yo siempre las invito cuando damos la clase que visualicen lo que son las estructuras, los proyectos, porque la misma base ustedes van a sacar estas bellezas. Bueno, yo les digo bellezas porque me encantan y son bellezas, yo me enamoro. Con la misma estructura y la misma clase ustedes tienen un abanico de posibilidades para sacar el proyecto que a ustedes más les guste. Ah, Katia, qué bueno que te guste. Bueno, nosotros el taller fantástico es el que ya cerramos, pero yo les digo que no porque se acaben los proyectos nosotros nos deslindamos, nosotros les damos la asesoría hasta de cómo venderlos, cómo empacarlos, que muchas veces nos quedamos cortas en los precios porque ya cuando nos dicen lo dimos en tanto, entonces ellas son unas muy buenas vendedoras, que son ustedes. Bueno, esta es una de mis clases, ¿ok? Porque la maestra Verónica y la maestra Chelis también les va a mostrar los trabajos. Otra de mis clases fue esta. La misma técnica y ustedes van a llevar el diseño más grande. Claro que sí, maestra Verónica, aún pueden inscribirse al taller fantástico, nosotros encantadas de recibirlas. Aquí esta es otra de mis clases. Les digo lo que es una, pero ustedes van a hacer el proyecto más grande, mediano, más pequeño. Ustedes van a trabajar como más les guste y con lo que más se les venda. Bueno, esta es la segunda clase o tercera, ya no recuerdo, pero son de las 3 clases que a mí me tocaron compartir. Bueno, ya tengo llena aquí la mesa. Otra de las clases fue este dije. Y como les digo, no les presentamos uno, no les damos la opción de uno nomás, nosotros siempre les mostramos todo lo que ustedes pueden realizar, ¿ok? Entonces, con los tonos que ustedes quieran trabajar, para donde ustedes quieran aventar siempre, no ir en una simetría como lo dice el maestro, si lo hizo el maestro para la derecha, nosotros nos lo llevamos para la izquierda y así. Bueno, estos son los proyectos que yo les ofrecí en el taller fantástico de dijes, aparte todas las bellezas que les enseñó la maestra Verónica. Pues imagínense, yo voy de maestra, pero también me planto en primera silla de alumna, porque siempre, chicas, siempre estamos para aprender. De 3 proyectos, ustedes lo llevan a donde su imaginación, su creatividad
lo requiera, chicas, pues todavía son 300 pesos, son varias clases, 3 dijes por cada una de las maestras. La maestra Chelis compartió cadenas. Bueno, chicas, nosotros aquí estamos siempre para consentirlas, siempre para darles lo mejor. Tanto en los cursos, siempre dicen, ¿qué diferencia hay de los cursos gratuitos a los talleres de paga? Nosotros el respeto y el profesionalismo lo damos en los dos, sea gratuito o sea de paga. Pero pues en el de paga ya nos adentramos un poquito más, ya hay una comunicación, realmente ya nos hacemos una familia, chicas, pues estos son los proyectos, todavía no se han ido, pero estos ya tienen dueño, nomás que los desempaqué. Y pues los esperamos. Ese es un poquito del trabajo, nomás de una sola maestra. Ya la maestra Verónica compartió todas las bellezas que ella tiene para compartir a solo 300 pesos, dice la maestra Verónica. Así es. Y el próximo taller, el taller fantástico, es de un set completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el set completo? Pues vamos a hacer un collar, vamos a hacer los aretes, vamos a hacer el anillo, vamos a hacer el brazalete y pues no se podía quedar atrás nuestro accesorio para el cabello. Y ahí nosotros siempre decimos, son tantos diseños, pero terminamos dando más y las opciones siempre las van a tener. Bueno, chicas hermosas, fue un gusto, muchas gracias, nos quedamos con 70 personitas todavía conectadas, muchísimas gracias maestra Chelis, sabes que te quiero, que te admiro, que te aprecio y encantada de trabajar con todas ustedes en el grupo que es la cartelera fantástica y en los talleres por igual, siempre súper contenta, súper bendecida. Y luego ahorita les comparto una fotito para que ustedes vean los diseños. Albaluz, muy bien, la maestra Chelis te puede dar información, la maestra Verónica. Bueno, todavía recuerden, los cursos pues ya están, porque ya pasó, es el taller anterior. Y el que sí está y no se queden fuera es el que va a dar inicio el 3 de noviembre. Chicas, les aseguramos mucho aprendizaje. Les repito, soy muy repetitiva, pero yo doy mi clase y cuando las maestras les toca a ellas compartir, yo soy alumna. Entonces estamos aquí para aprender. Este es mi proyecto, chicas hermosas, es de la clase número 5. Siempre yo les digo que cada una de mis piezas, por más pequeña o grande que sea, siempre va un pedacito de mí, un pedacito de mi corazón para todas ustedes con mucho cariño. Pues espero ver muchos proyectos, muchas pulseras de todos los maestros que estamos participando en esta cartelera fantástica para caballeros. Sí, hay que felicitar a la maestra Chelis, va a estar de cumpleaños, hay que hacerle una fiestecita virtual. ¿Por qué? Porque ella nos ha dado mucho, chicas. Entonces, muchísimas gracias, amiguita Alejandra, pues espero ver tus diseños, espero ver el diseño de todas ustedes y las esperamos el próximo 3 de noviembre. Van a quedar encantadas, chicas, van a quedar. Seguimos todavía, los proyectos ya los tenemos, pero seguimos trabajando en ellos. ¿Para qué? Para darles lo mejor, para darles todo lo que ustedes se merecen. Es un grupo que aparte de aprender, se sienten en familia. Muchísimas gracias, chicas hermosas, gracias maestra Chelis por el espacio. A ver, dice, muchas felicidades, Ada Martínez, está de cumpleaños, nuestra amiguita Ada, no la había leído, muchísimas felicidades. ¿Qué le podemos desear a nuestra amiguita Ada Martínez? Todo lo mejor, que Dios la llene de bendiciones hoy y siempre, y que pues se pase un día bien consentida, bien apapachada por toda su familia y por todas nosotras, ¿por qué no, verdad? Porque pues nosotros aquí somos una familia, chicas hermosas, pues que Dios me las bendiga y que tengan una muy linda y feliz noche y nos vemos primero Dios más adelante para hacer otras promociones, chicas, promociones de otros talleres, yo creo que vienen
Yo creo que trae otro proyecto la maestra. Ahí les va a ir ella anunciando, pero el taller que nosotros y lo que las queremos ver es en el taller fantástico de set completo, el próximo 3 de noviembre. Muchísimas gracias, chicas hermosas. Que Dios me las bendiga. Bye. Ni me presenté, chicas, pero ya saben, soy Carmen Ayala y me encuentro en Hermosillo, Sonora. Bendiciones. Bye.